Bendiciones, estamos muy alegres de podernos dirigir a ustedes. Yo soy Suani Ramírez. Ingrid Ramírez. Es una bendición para nosotros poder estar aquí y dirigirnos a ustedes. Nosotros somos de la Iglesia de Dios, del Ministerio Unidos en Fe, de la comunidad de Agualote, Azacualpa, Santa Bárbara, allá en Honduras. Honduras es un país que está ubicado en el corazón de Centroamérica, un país con muchas necesidades, tanto en educación, salud, en economía, pero sobre todo necesidad de Cristo en los jóvenes, en los niños, ya que los grupos antisociales de nuestro país quieren apoderarse de los niños y de los jóvenes de todas nuestras comunidades y ciudades. Honduras ha sido un país abatido por la pobreza, por la desintegración familiar, lo cual el enemigo de alguna manera ha querido ganar ventaja o territorio para apartar a los niños y a los jóvenes del camino del Señor y envolverlos en situaciones que no son agradables delante de Dios. Pero a través de este proyecto queremos retomar o compartir con los niños lo que son los valores morales, pero también los principios cristianos que son de mucha bendición pues para todo el país. Queremos contarles nuestra experiencia con el Ministerio del Pequeño David. El proyecto del Pequeño David fue presentado a nuestro pastor Nelson Ramírez, como mencionábamos anteriormente, la Iglesia de Dios Unidos en Fe. Fue presentado por el pastor Isaac y desde el momento que fue presentado a él, el pastor accedió totalmente a este programa de evangelización. Nos fuimos organizando toda la iglesia para poder compartir con la comunidad este mensaje de salvación a la vida no solo de los niños, sino también de los adultos. Una de las visitas del pastor Nelson Ramírez al país de Estados Unidos fue ahí donde se le presentó este proyecto. Para presentar el proyecto del Pequeño David, nuestro pastor realizó un culto donde ahí se nos presentó a toda la iglesia en general y a los niños el programa del Pequeño David. El pastor también convocó a la iglesia a tiempos de ayuno y oración para que fuera Dios bendiciendo este proyecto y fuera Él tomando control de todo lo que incluía el proyecto del Pequeño David. En la primera ocasión que repartimos las revistas a los niños de nuestra comunidad, lo hicimos un domingo y con los jóvenes que fuimos a repartir nos organizamos en grupos de 4 y nos organizamos por toda la comunidad para así cubrir con todos nuestros niños y estar seguros de que no nos quedara ni una casa sin el material. No solo fue ese domingo en el que se repartieron todos los materiales del Pequeño David, sino que los jóvenes de la iglesia nos organizamos siempre por grupos para la tarde, luego de que los muchachos salían de estudiar, los muchachos salían de su trabajo, nos organizábamos para poder seguir repartiendo los materiales de tal forma que nos fuéramos por cada barrio, cada calle, cada casa de la comunidad, de tal manera que pudiésemos cubrir toda la comunidad evangelizándola a través del Pequeño David. También tuvimos la oportunidad de ir a otras comunidades que estaban cerca de la comunidad de Agualote y poder llevar lo que era el Pequeño David. También fuimos a escuelas públicas, escuelas privadas, donde nos dieron la oportunidad de compartir con los niños lo que es la literatura del Pequeño David. Es increíble, es maravilloso ver la reacción de los niños cuando reciben la literatura, niños que estaban curiosos de saber qué era lo que decía en el Pequeño David, ver los niños con una sonrisa, incluso niños que tal vez bajaban de zonas de alto riesgo, corriendo donde los maestros de escuela dominical y los muchachos que andaban repartiendo el material para poder recibir ellos también lo que era el Pequeño David, y no solo ver la alegría en el rostro de los niños, sino también la alegría en el rostro de los padres que aceptaron, abrieron las puertas de sus hogares para que la literatura pudiese llegar hasta sus casas. Estoy segura que será de mucha bendición, que ya está siendo de mucha bendición para los niños debido a los testimonios que hemos escuchado. Cosas que nos llamaron la atención dentro de todo el proceso de la entrega de la revista fue cuando fuimos a la escuela de nuestra comunidad, la escuela Cristóbal Colón, que está frente a la iglesia. Es que cuando andábamos invitando a los niños para que asistieran a la campaña, una de las maestras nos pidió que si por favor le podíamos dar o regalar una de las revistas del Pequeño David para poder hacer una lectura con los niños todos los días. Y qué bendición que la lectura sea del
del pequeño David. La maestra es la profesora Marina, creo que ella imparte el 2º grado en esa escuela. Entonces esa fue una de las experiencias bonitas del pequeño David. De las experiencias personales que puedo compartir con ustedes en este momento, recordaba que cuando íbamos repartiendo los materiales la primera vez, fuimos por la calle repartiendo casa por casa, y cuando regresábamos ya para salir a otra calle, uno de los niños estaba leyendo su material desde una ventana en voz alta mientras su madre estaba barriendo afuera de su casa. Entonces impactó mucho mi vida, porque sé que los niños no solo tomaron la revista y la dejaron por ahí, sino que estaban leyendo lo que ahí estaba escrito. Una de nuestras maestras de escuela dominical, que ella se llama Maybe, nos comentaba que uno de los niños de su barrio, al que nosotros le compartimos la revista del pequeño David, él no podía leer porque todavía está muy chiquito y no iba a la escuela. Entonces que el niño la visitaba a ella todos los días para que ella pudiera compartirle las historias de la revista del pequeño David. Astrid, una niña de la iglesia, su madre está embarazada, y en el tiempo que su mamá está embarazada fue cuando llegó este proyecto a la iglesia. Entonces ella decidió llamar a su hermanito, que aún está en el vientre de su madre, como el pequeño David, y para nosotros fue de gozo porque estábamos viendo que los niños, la iglesia, se estaba involucrando con este proyecto. Los niños nos mencionaban que todas las historias del material del pequeño David estaban bonitas, pero dentro de las que más les gustó estaba la historia de Tito, porque Astrid, una niña de 6 años, la niña que les mencionamos antes, ella decía que esta lección fue su favorita porque le enseña a obedecer lo que le dicen sus padres, a obedecer lo que le dicen los mayores. Otra de las lecciones que más le gustó fue la historia de Betty. Un niño llamado Nelson de 11 años nos decía que le llamaba la atención la historia de Betty, ya que como las malas influencias podían perjudicar las buenas costumbres de un niño, de un joven, y lo que más le impactaba era como, a pesar de todo lo que Betty había hecho, Dios le había dado la oportunidad de arrepentirse y de hacer mejor las cosas. También otra de las lecciones que más le gustó, le llamó la atención, fue la de Frijolín, porque ellos decían que les había gustado o les gustó aprender que debemos cuidar nuestra Biblia, que no debemos maltratarla, que no debemos romperla. Entonces estas fueron las lecciones que más les llamó la atención. El proyecto del pequeño David ha tenido un impacto no solo en la iglesia, sino también en la comunidad, en las escuelas, y ha sido de mucha bendición en la iglesia, porque toda la iglesia se involucró en este proyecto, dijo sí al llamado de Dios para poder transmitir la palabra a través de la revista. La comunidad abrió las puertas de sus casas para que se pudiese dejar una revista en cada hogar. No importaba de qué religión la familia fuese, abrían las puertas de su hogar para que una revista del pequeño David quedara en sus hogares, y las escuelas, tanto públicas como privadas, también accedieron a que esta revista pudiese llegar hasta ellos. Entonces ha sido de bendición en todas las áreas, en todos los enfoques, que si pudiésemos llamarlo así, que se querían alcanzar, y creo que, y estoy confiando siempre en Dios, que cada hogar donde se llevó esta revista va a ser de mucha bendición. Dios va a hablar no solo a la vida de los niños, sino también a la vida de los adultos. Para nosotros fue una bendición como iglesia recibir este proyecto, porque no solo se pudieron involucrar aquellos hermanos que ya tiempo pertenecían a la iglesia, sino que también jóvenes que recién se habían convertido a Jesucristo. Ellos dijeron sí a poder llevar la palabra a través del pequeño David a los hogares de la comunidad y también fuera de la comunidad. También realizamos una campaña en donde invitamos a los niños y adultos de nuestra comunidad. Para invitar a los niños fuimos a nuestra escuela, la escuela de la comunidad, donde el director Elmer nos dio la oportunidad de poder ir a todas las aulas de la escuela e invitar a los niños a la campaña, donde estaríamos disfrutando de la presencia del Señor con los niños, con los adultos. En esta campaña llevamos a cabo dramas alusivos a lo del pequeño David,
también planeamos canciones con los niños, decoramos el templo y también necesitábamos recursos para decorar el templo, necesitábamos recursos para alquilar sillas porque la iglesia no cuenta con tantas sillas disponibles. Entonces para esto los maestros de escuela dominical nos organizamos y cada uno tenía que buscar un número de patrocinadores donde nos colaboraron no solo hermanos de la iglesia, sino también personas amigas dándonos una ayuda monetaria para que nosotros pudiéramos comprar todas las cosas que necesitábamos para la campaña del pequeño David. Fue de mucha bendición. Hubieron aproximadamente uno de 200 a 300 niños, sin incluir los adultos. Fue de mucha bendición. Predicó la hermana Yulisa, nos habló a los niños acerca también de la historia de David. Los niños tuvieron la oportunidad de cantar, de participar en dramas y de involucrarse también en la obra del Señor. Nos ayudaron mucho los jóvenes de la iglesia, pegando letras, pegando las decoraciones, poniendo las sillas. Los maestros de escuela dominical se involucraron haciendo en la decoración, invitando a los niños a la campaña, invitando a los adultos. También el ministerio de intercesión se involucró orando a favor de esta campaña para que muchas personas y muchos niños pudieran venir y la palabra del Señor quedara sembrada en ellos. Los hermanos de la alabanza también nos ayudaron. Fue de mucha bendición esta campaña donde algunos niños entregaron su corazón a Cristo y al final esto es lo importante, esto es el objetivo de la revista El Pequeño David. Con las revistas que fueron llevadas a la iglesia pudimos cubrir parte de la comunidad de Agualote, pero no quisiéramos quedarnos solo ahí, porque sabemos que la necesidad de que las personas conozcan de Jesucristo no solo es en la comunidad de Agualote, sino mucho más caseríos, barrios, aldeas, municipios, y quisiésemos nosotros con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes que están colaborando con este proyecto, poder seguir impartiendo lo que son las revistas del Pequeño David en todo nuestro municipio, poder cubrir todo lo que es el municipio de Azacualpa, las diferentes aldeas que lo rodean, para que más personas conozcan de Jesucristo. Nuestra visión no solo es quedarnos con nuestra comunidad de Agualote, sino, como decía Ingrid, cubrir con todo Azacualpa, pero también poder llegar a la ciudad de San Pedro Sula, ya que San Pedro Sula está entre una de las ciudades más peligrosas del mundo. Entonces es importante poder rescatar a nuestros niños, jóvenes y adolescentes de esta ciudad para que el enemigo no pueda tomarlo como parte de ellos. Les agradecemos mucho que nos envíen esta revista, una pequeña colaboración que ustedes hagan es muy importante porque están sembrando en el reino de los cielos, están sembrando en los niños, en el futuro de nuestro país. Entonces, por muy pequeña que sea su colaboración, están sembrando en el reino del Señor y Dios es quien se lo va a multiplicar grandemente. En nombre de toda la Iglesia Unidos en Fe, nuestros pastores Nelson y Sara Ramírez, el Ministerio de Jóvenes de la Iglesia, el Ministerio de Maestros de Escuela Dominical, el Ministerio de Alabanza, el Ministerio de Intercesión y toda la Iglesia en general, queremos agradecerles por habernos dado la oportunidad de también formar parte de este proyecto. Gracias por su colaboración, que ha sido de mucha bendición para que estas revistas puedan llegar hasta nuestra comunidad. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente. Como decía Ingrid, en nombre de nuestros pastores, de todos los ministerios de nuestra iglesia queremos agradecerles, pero también en nombre de nuestros niños de la iglesia, de los niños de nuestra comunidad, queremos darles las gracias por hacernos formar parte de este ministerio. Gracias por tomar en cuenta nuestra iglesia, nuestros niños, nuestra comunidad, nuestro país Honduras. Estamos muy agradecidos con ustedes. Esperamos que ustedes sigan colaborando con este ministerio para que esta revista no solo pueda llegar a nuestro país, sino que pueda llegar a muchos países de todo el mundo. Estamos muy agradecidos, deseamos que Dios sea quien les recompense todo a ustedes, porque nosotros no tenemos cómo pagarles esto que ustedes hicieron por nuestros niños, pero el Dios al que nosotros servimos, el dueño del oro y de la plata, Él sí puede pagarles todo lo que ustedes hicieron por nuestros niños y por nuestro país Honduras. Gracias, Ministerio Pequeño David, gracias a Dios y a ustedes que nos han permitido poder llegar hasta los hogares de nuestra comunidad. Que el Señor les bendiga en abundancia. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar.
no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?